Bueno, muchachos, muy buenas tardes. Vamos a iniciar el encuentro del día de hoy. Entonces, la idea es precisamente como ir avanzando ya en los temas específicos. Vamos a empezar a hablar hoy de temas directamente relacionados con la parte financiera. Con la parte financiera vamos a empezar a mirar qué requerimos, ¿verdad? Qué se requiere en el proyecto, cuáles son las características específicas de pronto o los elementos específicos que se requieren. Entonces, por aquí ya les voy a ir compartiendo al WhatsApp grupal, ¿sí? WhatsApp grupal, les voy a ir compartiendo unas tablitas, ¿sí? Unas tablitas para que las tomen de guía o de ejemplo para empezar a revisar o alistar más bien lo que vamos a requerir nosotros en el proyecto, ¿sí? Entonces, ya desde hoy nos vamos a meter con la parte financiera. La idea es que organicemos financieramente lo que se requiere en nuestro proyecto y vamos a empezar a trabajar ya en la próxima clase todo lo relacionado con las características de viabilidad financiera, ¿sí? Hoy vamos a adelantar bastante en esto porque sencillamente esta es una de las partes fundamentales, ¿verdad? O los ítems fundamentales que nosotros debemos de tener en la elaboración o en la estructuración de cualquier tipo de proyecto. ¿Por qué? Porque aquí es donde están los recursos, ¿sí? Los recursos, las inversiones específicas. Entonces aquí nosotros vamos a empezar a determinar cuáles son esos elementos necesarios, ¿sí? Que yo requiero precisamente para todo el proceso, en este caso de puesta en marcha del proyecto. Entonces, el primer cuadro que les estoy mostrando es el cuadro de maquinaria y equipo, ¿sí? Entonces, ese cuadro está dividido, pues, en tres, ¿sí? Está dividido en tres, uno que se llama maquinaria y herramientas, otros que se llaman equipos y otros que se llaman muebles y enseres, ¿sí? Entonces, esos tres ítems específicos de este cuadro, la idea es que nosotros empecemos a detallar de manera muy, muy puntual lo que se requiere. La idea es que hoy tratemos de hacer un bosquejo general, ¿sí? Un bosquejo general de los elementos, pero ya a lo que nosotros empecemos a analizar y a revisar bien qué es lo que yo quiero hacer en este proyecto, pues lógicamente vamos a empezar a incluirle todo, todo lo que se requiera precisamente para cuantificar los la inversión en este caso o los recursos de este proyecto. Entonces, en esta parte, lo ideal es que, como yo se los vengo diciendo, que tratemos de hacer esto lo más real posible, ¿sí? Tratemos de hacer esto lo más real posible en el sentido de que los valores o de pronto la maquinaria y equipos que nosotros coloquemos acá estén muy cercanos a la realidad. De pronto buscar unas herramientas en internet donde podamos encontrar con facilidad valores o precios de esos elementos que yo estoy colocando. ¿Para qué? Para determinar, ¿sí? Para determinar de pronto un grado de veracidad o que sea lo más cercano a la realidad posible este tipo, este tipo de procesos, ¿sí? Entonces, organicemos esto. ¿Qué requerimos acá en en maquinaria y herramientas? Ojo, las maquinarias y herramientas son diferentes a los equipos, ¿sí? En maquinaria y herramientas vamos a suponer que estamos hablando del proyecto de lo relacionado con la escuela de refuerzo académico, ¿verdad? Entonces, maquinaria y herramientas, yo necesito un tablero, ¿sí? De pronto necesito marcadores, borradores, que son elementos que posiblemente se van a requerir para el proceso como tal, en el momento que yo estoy realizando el ejercicio, ¿sí? Entonces, aquí maquinaria y herramientas, no sé si de pronto yo necesite, qué sé yo, vamos a suponer que aquí yo necesite una hidrolavadora para lavar, qué sé yo, las sillas.
¿sí? Entonces yo la incluyo aquí en maquinaria y herramientas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Si necesitamos unos tableros, tratemos de buscar quiénes serían mi potencial proveedor. Ojo, esto no es tan necesario, pero sí, lo ideal es que ya lo estemos identificando, la cantidad que se requiere para la ejecución del proyecto. Aquí de pronto no escatimemos que, no, apenas yo voy a empezar con uno o dos elementos. No, o sea, lo que requiere el proyecto para la capacidad operativa que ya no, que está diseñada o que está estructurada o que nosotros estamos estructurando para el proyecto, ¿sí? Pues el precio unitario y el valor total. Ahí eso tiene una formulita, entonces ahí les va a dar el valor total, ¿sí? Aquí tenemos maquinaria y herramientas. Asimismo, vamos a hacer con los equipos, ¿sí? Computadores. Aquí vamos a suponer que necesitamos computadores, que necesitamos un video bin, que necesitamos una impresora, que necesitamos un televisor, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, acá lo ideal es que en los equipos, estos computadores se especifiquen, ¿sí? Entonces, computador, qué sé yo, no coloquemos marcas porque ustedes saben que si nosotros presentamos esto a un proceso, a una convocatoria o algún tipo de proceso específico, lo ideal es que sean las características de los elementos que se requieren. Entonces yo puedo poner acá que sea un i5 con disco sólido, ¿sí? Con disco sólido, etcétera, ¿sí? Entonces, frente a eso, coloquemos Profe, como la, ¿sí? profe, qué pena. ¿Me puede repetir lo que estaba diciendo de las especificaciones? Que no escuché esa parte. Ok, claro que sí. Que en las especificaciones no vamos a colocar marca, ¿sí? Entonces, no, que yo quiero un Lenovo o yo quiero no, el computador va a ser un Lenovo con con serie tal o con especificaciones, en este caso, con una especificación específica, con una especificación puntual, ¿sí? Con una especificación puntual, no. Aquí lo que vamos a generar cuando nosotros estamos presentando proyectos o vamos a presentar unos proyectos, las especificaciones de las herramientas o de los equipos, ¿sí? O de los equipos que nosotros vamos a solicitar deben ser generales. Si yo quiero un computador, ¿sí? Un computador con ciertas características, entonces busco esas características del computador. ¿Verdad? Entonces, no, yo quiero un computador con un Intel i5, disco duro sólido, qué sé yo, de 500 gigas, ¿sí? Eh, que sea táctil, por decir algo, táctil, ¿sí? Entonces, frente a eso, ya si yo presento esto, ¿sí? Si yo presento esto a una convocatoria, entonces van a facilitar o se le va a facilitar a esas personas que hacen los procesos de cotización y todo eso, buscar el computador por esas características, ¿sí? O por esas especificaciones. Pues lógicamente nosotros tenemos que tener como referencia uno, ¿sí? Pero entonces acá no coloquemos la marca. No coloquemos la marca porque sencillamente en los proyectos no se puede, si se van a presentar algún tipo de convocatoria, nosotros no podemos colocar marca. Simplemente colocamos las especificaciones del equipo, ¿sí? Entonces, si nosotros queremos un equipo muy específico, coloquemos las características puntuales, ¿sí? Que de pronto tenga una tarjeta de video con tales características, que sea con pantalla, por ejemplo, de 14 punto tanto pulgadas, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, frente a eso, nosotros no coloquemos en este caso marcas, simplemente colocamos las especificaciones, ¿vale? Ok. Listo. Ok. Con el tema de acá también, muebles y enseres, también las sillas. ¿Cómo son las sillas? Que son sillas, por decir algo, sillas de madera, ¿sí? Con un brazo, ¿sí? Con brazo. Entonces yo pongo con brazo derecho, derecho, ¿sí? Con brazo derecho. Entonces yo coloco cuántas quiero. Y sillas de madera con brazo
izquierdo. Entonces, ¿cuánto quiero con brazo izquierdo? ¿Sí? Entonces, frente a eso, o sea, las especificaciones en esta maquinaria, en este listado de maquinaria y equipo debe ser muy puntual. ¿Por qué? Porque recuerden que a veces cuando nosotros presentamos proyectos y los metemos en alguna línea de algún proceso, de alguna convocatoria, ellos se van a fijar o ellos van a empezar a realizar los procesos o las compras más bien a través de las especificaciones que yo di, ¿sí? Entonces, si yo digo sillas, ellos me pueden colocar sillas, cualquier tipo de silla. Una silla rima, pero ojo, que es que son tipo universitarias, ¿sí? Yo las puedo colocar acá, sillas plásticas con tales y tales características. Igual que los pupitres individuales o pupitres para 2 personas, 2 niños, los escritorios también con cajones, tal cosa, con llave, bueno, que tengan superficie en acrílico. Bueno, ya ustedes miran cuáles son los elementos que van a solicitar, ¿verdad? Que van a solicitar. Ojalá tenga una descripción aquí en la maquinaria, aquí donde van a colocar el equipo o la maquinaria o el mueble de insert, lo detallen, ¿sí? Detallen esa descripción muy, muy puntual. Vamos a hacer un ejemplo, vamos a buscar, ustedes saben que uno con lo que uno compara es con Mercado Libre. Entonces vamos a buscar un computador i5, ¿sí? Disco duro sólido, ¿sí? Vamos a mirar. Entonces ahí nos sale un computador. Entonces nos sale, por decir algo, mira, aquí dice Intel Core, entonces Intel Core de 8 GB RAM, 512 GB de disco duro sólido, una tarjeta gráfica G796 EU, ¿sí? Entonces ya nosotros decimos, ese es el que queremos. Sí, ese es el que queremos. Por ejemplo, este es marca Asus, pero nosotros ahí no podemos colocarle la marca, porque quizás también otro computador, ¿sí?, tenga esas mismas características. Entonces, recuerden, ¿por qué se debe hacer eso? Porque cuando nosotros estamos presentando, ¿sí?, nosotros estamos presentando esto a convocatorias, a veces esas convocatorias las hacen por licitaciones. Entonces, se presentan diferentes proveedores y el proveedor busca de pronto un equipo que sea más barato, pero que tenga las mismas características. Quizás no sea esa misma marca, sino que sea otra marca. Pero entonces es fundamental que nosotros coloquemos ahí siempre, ¿sí? Siempre se coloque como la descripción del elemento que se va a solicitar, para que siempre lo tengan en cuenta, muchachos. Siempre coloquemos la descripción. Es que yo necesito, qué sé yo, una carpa. Bueno, pero ¿y esas carpas qué características tienen? Unas carpas plásticas con superficies de 3x3. Esa carpa debe de tener elementos, o sea, se buscan las características o la descripción de esa carpa, ¿sí o no? Entonces, ¿para qué? Para evitar tener inconvenientes luego cuando ya el proyecto se apruebe y de pronto eso se esté presentando a algún tipo de convocatoria. Entonces, con la maquinaria y equipo, primero lo que vamos a hacer es listar lo que requerimos, ¿sí o no? Se requiere esto, se requiere un computador, requerimos ventiladores, requerimos un aire acondicionado. Entonces, nosotros no podemos decir aire acondicionado, por decir algo, ¿sí? Entonces, yo puedo colocar aquí en la maquinaria y herramientas, ¿sí? Entonces, aire acondicionado. Pero, ¿y cuáles son las características de ese aire acondicionado? Entonces, yo voy a colocarlo aquí. Aire acondicionado de 24.000 BTU, ¿sí? Que sea a 220 voltios, que sea inverter, ¿sí? Que sea inverter. Bueno, ya nosotros sabemos
cuáles son esas características. Ya nosotros queremos un aire acondicionado de 24.000 BTU, que venga conexión 220 y que tenga esa tecnología inverter para que no nos consuma tanta energía, ¿sí? Que ya lo queremos más específico, porque ya nosotros siempre nos han hablado muy bien de unas marcas industriales, York, o qué sé yo, de pronto Mirage, bueno, entonces ya buscamos las características específicas de eso y las colocamos acá. Pero ojo, eso no quiere decir, ¿sí? Eso no quiere decir que si nosotros estamos presentando esto a una convocatoria, esos sean los equipos o maquinarias que nos van a dar según lo que nosotros estamos solicitando. Sí, de pronto la marca que nosotros ya hemos pensado. Una cosa diferente es que yo tenga la plata, ¿sí? O haga un préstamo, o me encuentre, qué sé yo, un socio inversionista y me entregue la plata, y ahí sí compro yo de acuerdo a las marcas, de acuerdo a los procesos. No es que no se pueda, depende, es la situación. Les comento, por ejemplo, les pongo una situación que nos pasó, me pasó específicamente hace ya varios años, ¿sí? En el proyecto, era un proyecto con el tema de cacao, ¿sí? Entonces se requerían unos carros. Entonces el primer carro se solicitó una camioneta, entonces se puso camioneta tipo pickup, para 2 toneladas, no sé qué, O sea, nosotros en el proyecto como tal solicitamos una Hilux, ¿verdad? Pero no se podía colocar marca, no se podía colocar que queríamos era una Toyota Hilux, ¿sí? Pero en ese proyecto se hizo como todas las especificaciones y entregaron ese carro, entregaron esa Toyota. En la segunda parte del proyecto, ¿sí? En la segunda fase del proyecto, como ese era unos proyectos por convocatoria, se hizo la misma especificación, ¿sí? Pero ¿qué pasó? Que se presentaron diferentes oferentes, ¿sí? Entonces empezaron a licitar diferentes personas. Y vamos a ver que esa licitación se la ganó una de las personas y él dijo, no, pero es que la Hilux no es la única que cumple con esas mismas características, ¿sí? Ahí está la Nissan Frontier, que también cumple con esas mismas características, 2 toneladas de no sé qué, 2.7 litros, no sé qué, y entregaron fue una camioneta diferente, ¿verdad? Pero con las mismas especificaciones, o sea, tenía las mismas especificaciones, que fuera a gasolina, que fuera 2.7 litros, que tuviera capacidad para 2 toneladas, no sé qué. Entonces, cuando se presenta este tipo de procesos, ¿sí? Cuando se presentan a convocatoria, uno tiene que ser muy específico en la descripción de los elementos que se requieren, ¿sí? No podemos dejarlo muy abierto porque sencillamente el proveedor o las personas que se ganan esas convocatorias o esas licitaciones, entonces buscan o se empiezan a acomodar con elementos de pronto de un menor valor. No necesariamente tienen que ser de menor calidad, pero entonces ya, si nosotros queremos o necesitamos unos equipos o herramientas muy puntuales, buscar bien la descripción y realizarla acá. ¿Listo? ¿Listo, muchachos? ¿Preguntas hasta ahí? Ok. Bueno, en la segunda hoja, en el segundo libro, perdón, están los insumos de producción, ¿sí? Estos insumos de producción, ojo con esto, préstenme atención. Estos insumos de producción se llaman insumos consumibles, ¿sí? Se llaman insumos consumibles. ¿Qué son los insumos consumibles? Lo que yo me voy a gastar, ¿sí? En el ejercicio de prestar ese servicio o de producir un bien, ¿sí? Es lo que yo me voy a gastar. Que es que yo necesito, es que yo voy a requerir hojas, pero para la parte administrativa. Esto no va, eso no va aquí. Es que yo necesito comprar, qué sé yo, elementos de aseo, aunque son insumos consumibles para la parte, para la oficina, para lavar la oficina, para lavar los salones.
etcétera, etcétera. Eso no va aquí, ¿sí? Aquí es lo que yo me gasto en el ejercicio de prestar ese servicio o de producir ese bien o ese producto, ¿sí? Entonces vamos a suponer, yo en el ejercicio como tal de prestar el servicio de asesoría, me voy a gastar unos marcadores, ¿sí? Me voy a gastar unos borradores, voy a gastar unos colores, lapiceros, material didáctico, resmas de papel, crayolas, agua, porque yo le voy a dar hidratación a los niños, cuadernos, cartulinas y unos certificados, ¿sí? Entonces, esto es lo que yo me voy a gastar en el ejercicio de la prestación de ese servicio. Vamos a suponer que yo voy a montar, en este caso, todo lo relacionado con la parte de unas asesorías en seguridad y salud en el trabajo, por decir algo. Entonces, ¿yo qué me voy a gastar en esa asesoría? Ah, que necesito, me voy a gastar unos lapiceros, a gastar, voy a tener que sacar, qué sé yo, unas cartillas que les voy a entregar a las personas, ¿sí? Esos son los insumos consumibles, ¿sí? Los insumos de producción. Aquí también nosotros debemos de tener claro qué es lo que yo me voy a gastar en el ejercicio de prestar ese servicio o de producir ese bien o producto, para que lo tengamos claro. Los insumos consumibles, lo que yo me voy a gastar. Yo aquí no puedo meter un computador, ¿sí? ¿Por qué? Porque es como si yo dijera, ah, no, es que yo apenas acabe la asesoría mensual, los computadores se los entrego a los niños. Si ya los computadores se los van a entregar a los niños, entonces ya se incrementaría, pues lógicamente, el valor de la asesoría, digo, de la prestación de ese servicio, y esos computadores los tendría yo que comprar cada vez que se fuera a dar una asesoría, ¿verdad? En este caso, es que yo les voy a dar unos certificados cada vez que ellos, qué sé yo, cada mes que ellos avancen de un nivel, por decir algo, entonces yo le voy a dar un certificado. Eso se me convierte en un insumo consumible, o sea que lo tengo que incluir acá. Todo eso que nosotros estamos haciendo, tanto en la maquinaria y equipo como en los insumos de producción, es para tenerlo claro y luego vamos a empezar a sacar algo que se llama valor unitario. ¿Sí? O sea, ¿cuánto nos vale a nosotros producir un bien o un servicio? Eso es lo primero que nosotros debemos de empezar a desarrollar. Antes del montaje, antes de la puesta en marcha, antes del hacer como tal de un proyecto, nosotros debemos de sacar todos esos costos y determinar cuánto me vale a mí producir ese bien o cuánto me vale a mí generar, en este caso, brindar o prestar el servicio de esa asesoría. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sencillamente nosotros debemos de conocer eso para ver cuáles son los valores o que yo les voy a colocar o el precio que yo le voy a colocar a ese producto, a ese servicio y que lógicamente me vaya a generar una utilidad. Aparte de eso, aparte de la utilidad, ¿para qué más yo conozco el valor unitario? Para empezar a hacer procesos de negociación. Si ya yo tengo determinado, si ya yo conozco cuál es el valor unitario de mi producto, entonces ya yo puedo empezar a hacer negociación. Bueno, si usted me compra, vamos a suponer, si usted tiene 2 niños, yo le puedo hacer un descuento del 15%, ¿sí? Que si usted tiene 2 niños, el segundo niño se le hace el descuento del 40%, por decir algo, ¿sí? Entonces, si ya yo conozco esos valores, entonces se me va a hacer más fácil conocer, de pronto generar dinámicas, ¿sí? Dinámicas de marketing mix en los procesos como tal, ¿sí? Entonces ahí es donde yo voy a empezar a determinar dentro de todos dentro de la estructura, ¿sí? Dentro de la estructura financiera, ¿sí? ¿Qué es lo que me voy a gastar? ¿Cuánto me vale eso? Y pues lógicamente ya empezar a tomar decisiones más adelante en caso tal de que los costos estén muy elevados, ¿verdad? De pronto el precio de la prestación de esos servicios esté muy elevado. Entonces ahí es donde nosotros vamos a empezar a determinar eso. Por eso es que vuelvo y les digo, esto que nosotros vamos a colocar acá debe ser muy específico, ¿sí? Esto debe ser puntual. De pronto hoy se hace el bosquejo, pero ya después con más detalle yo digo, bueno, ¿qué más necesito yo
para empezar a poner en práctica o en marcha este tipo de proceso. Ah, necesito esto, necesito esto, necesito esto. ¿Sí? Entonces ahí es donde nosotros vamos a empezar a analizar bien esa tipología, esas condiciones o elementos que se requieren de acuerdo a la característica o tipología de cada uno de los proyectos. ¿Listo? Preguntas hasta ahí, muchachos. Profe, una pregunta. Sí. En mi proyecto se deben utilizar guantes. Es para realizar un vivero para la reforestación, ¿cierto? Entonces, el guante se clasificaría dentro de los insumos o material. A ver, Eso dentro de los insumos de consumibles, claro. Eso sería un consumible. insumo consumible, sí. Ah, Eso listo. sería un insumo consumible. Listo. ¿Quién más? Ok, bueno. Vamos entonces con esta tercera pestaña. En esta tercera pestaña, ya aquí nos vamos a empezar a involucrar es con lo que yo me voy a gastar, ¿sí? Aquí están como los gastos operativos, ¿verdad? De la puesta en marcha del proyecto. Entonces, los primeros gastos que salen acá son los gastos de servicio. Entonces, aquí está teléfono, agua, energía, internet, gas, qué sé yo, los que ustedes requieran, ¿sí? Los que ustedes requieran se deben incluir acá. Si necesitan teléfono fijo, si necesitan celular, si necesitan otro tipo de servicio, se coloca acá, ¿sí? Entonces, aquí hagamos un aproximado, ¿verdad? Se hace un aproximado. Total de gastos administrativos, vea, recuerden lo que yo les dije. Ah, pero es que nosotros en la parte administrativa nos vamos a gastar papel, nos vamos a gastar todo lo relacionado con los elementos de aseo. Sí, pero es que esos no son insumos consumibles que se le van a sumar, ¿sí? Que se le van a sumar a las asesorías o a la prestación de ese servicio. No, ese ya es funcionamiento en este caso, funcionamiento del proyecto como tal. ¿Sí? Entonces, esos elementos, esos gastos administrativos van acá. Por ejemplo, el tema de cafetería, el tema de pronto, sí, de todo ese tema de cafetería que se requiera comprar vasos desechables, platos, cucharas, eso no se le puede sumar a la asesoría. Entonces, le debe de sumar a la operatividad del proyecto. Entonces, lo que ustedes requieran, ¿sí? Lo que ustedes requieran acá, por ejemplo, lo deben de incluir. Por ejemplo, este tema de otros, ¿sí? Este tema de otros que estoy colocando en rojo, ahora no es que vamos a colocar otros y voy a poner aquí 500.000 pesos. No, ese otros es para mirar qué es. O sea, ustedes lo deben de determinar, ¿sí? Lo deben de determinar o lo deben de especificar, ¿sí? Entonces, si se requiere café, si se requiere azúcar, si se requiere, o sea, lo que ustedes se vayan a gastar. Estos gastos que estamos hablando acá son mensuales, ¿sí? Son mensuales. Entonces, no es que vamos a colocar otro y le ponemos un valor, no, se deben de especificar, ¿vale? Gastos operacionales, ¿sí? Estos gastos operacionales es la mano de obra, ¿sí? La mano de obra, entonces ya nosotros debemos de determinar, ¿sí? A través de todo el orden jerárquico que tenemos, debemos de empezar a determinar a quién requiero yo. Si requiero un operario, dos operarios, si requiero un administrador, si requiero un gerente, si requiero un ingeniero, etcétera, etcétera. Entonces ahí va sumando todo eso y aquí colocamos el gasto operacional. Los gastos de funcionamiento, en caso tal de que se tengan, ¿verdad? Si tenemos que pagar un arriendo,
si tenemos que alquilar o arrendar alguna maquinaria o equipo de carácter mensual, cuáles son esas características, si hay que hacerle mantenimiento a los equipos, entonces también se deben de costear, ¿sí? Entonces lo vamos colocando acá. Y la parte de gastos de publicidad, ¿sí? Otros gastos, en este caso publicidad, mercadeo, que se requiere. Entonces, que yo voy a hacer unas cuñas radiales, ¿sí? Que voy a pagar o voy a pautar en redes sociales, ¿sí? Social. Que yo le voy a pagar a un creador de contenido, un creador de contenido, youtuber, influencer, bueno, como ustedes lo quieran llamar, ¿sí? Entonces, frente a eso, ya nosotros debemos de empezar a especificar cuáles son esas características, ¿sí? Cuáles son esas características de esos gastos de publicidad que yo voy a tener, ¿sí? Y acá, pues, lógicamente, hace esto la sumatoria. ¿Qué estamos haciendo acá, muchachos? Lo que estamos acá es costeando de manera como muy, en este caso, individualizada, por decirlo de alguna forma, costeando lo que yo me voy a gastar para el funcionamiento, ¿sí? Para el funcionamiento o para la puesta en marcha de mi proyecto. Y aquí es donde nosotros vamos a empezar a tomar decisiones, ¿sí? O deberíamos de empezar a tomar decisiones si de pronto esto se nos eleva mucho. Porque si ese tipo de proceso, ¿sí? Ese tipo de proceso o de pronto los elementos que yo estoy colocando acá están por encima, de pronto están muy elevados, entonces ya yo tengo que empezar a tomar decisiones. Por ejemplo, vamos a suponer que yo aquí en los gastos operacionales, entonces diga, no, yo necesito una secretaria, entonces yo necesito un asesor personal. Yo necesite una persona que sea como un oficios varios, que hoy se le llaman, ¿cómo es que se le llaman hoy en día? Ya no se llaman oficios varios. Bueno, vamos a colocarle oficios varios por el momento. Necesito un gerente, necesito un ingeniero, necesito docentes, ¿sí? Necesito un psicólogo, necesito un médico, ¿sí? Etcétera. Si yo empiezo a sumar todo esto, esto se me va a inflar muchísimo, ¿sí? A inflar mucho, ¿sí? Se me va a elevar mucho todo el tema de las personas que se requieren. Entonces, aquí sí debo ser yo muy prudente cuando nosotros estemos realizando este tipo de proceso, debo ser muy prudente en lo que yo de verdad requiero. ¿Para qué? Para todo lo relacionado con la operatividad del proceso, ¿sí? Todo lo relacionado con la operatividad del proceso. Entonces, ¿por qué? Porque quizás de pronto una secretaria puede hacer los mismos, la veces o puede hacer la función de un asesor personal, inclusive a veces si las oficinas son muy pequeñas o no se requiere de no hay tanto tráfico, etcétera, la misma secretaria hace su aseo o tiene la cosa organizada, ¿sí? Entonces, aquí prácticamente estos tres cargos podría estar sacando uno. Bueno, eso también ya depende de las características del proyecto. Y aquí la nómina, vamos a ponerlo así por encimita, vamos a ponerlo aquí un salario mínimo hoy en día, incluyendo prestaciones sociales, es como 1.478.000. Redondeemos eso a 1.500.000. Digamos 1.500.000, otro 1.500.000, otro 1.500.000, aquí ya van 4.500.000. Un gerente vamos a suponer que se gane 3 millones, el ingeniero otros 3, los docentes vamos a ponerle 2.500.000, el psicólogo 2.500.000, vamos a poner que el médico se gane 4, ¿sí? Y aquí tenemos 4, 8, 10, aquí tenemos 10, 15 y 4, se nos sube esto más o menos a 19.500.000, ¿sí? Más o menos. Entonces, frente a eso, recuerden que estos gastos, el total de los gastos, más
los insumos de producción, los insumos consumibles, se van a dividir entre lo que yo voy a vender, ¿sí? Eso más adelante, ahorita que ya ustedes tengan eso, ya lo tengan organizado, entonces yo les digo, les muestro otro cuadrito que vamos a trabajar, ¿sí? Otro cuadrito que vamos a trabajar y lógicamente lo vamos a integrar. Todo esto que nosotros estamos haciendo acá va a estar inmerso en un formato un poco más amplio, sino que acá los estamos desglosando para que sea más fácil ya la interpretación de ese tipo de proceso, ¿sí? O este tipo de formato. ¿Listo? Preguntas, muchachos. Muchachos, En este momento ninguna, pues. ok. Los demás. Profe, buenas noches. No, está clara la información, profe, no tengo preguntas. Ok. ¿Listo? Bueno, entonces no, manos a la obra, muchachos. Vamos a empezar a hacer eso. Y hacemos entonces ahorita ya el formato ya lo tienen en el WhatsApp, ¿sí? Este formatico. Entonces tratemos de organizarlo y ya entonces en unos minuticos lo socializamos y miramos a ver cómo avanzamos. ¿Listo? Ok, sí, señor, perfecto. Les voy a compartir también por WhatsApp la grabación que ya ahora sí me cargó la grabación de la clase pasada. ¿Listo? Aquí ya se las voy a compartir.
Bueno, muchachos, ¿cómo van? Muchachos, ¿cómo van? Profe, haciéndolo bien, vamos bien. Ok.
Bueno, muchachos, empecemos a socializar lo que tengamos. ¿Quién quiere iniciar? Muchachos, muchachos, Profe, pues que uno lo está haciendo pues al menos yo estoy copiando todos los nombres, pero no los tengo con precio todavía, no tengo todavía identificados proveedores. ok, válido. Bueno, entonces vamos a hacer algo. Sí, Sí, señor. vamos a hacer algo. Les voy a explicar el plan financiero. ¿Sí? El plan financiero también se los voy a compartir. Y aquí se los estoy compartiendo al WhatsApp para que lo empecemos a revisar. ¿Sí? Empecemos a revisar. La idea es empezar a diligenciarlo y entonces empecemos a revisarlo, ¿sí? Empecemos a cacharrear este formato, ¿sí? Entonces, un plan financiero básico, como su palabra lo dice acá, plan financiero básico. Entonces, acá, pues esto es como información muy básica, el nombre del líder del proyecto, etcétera. Bueno, esto lo podemos obviar. Integrantes del proyecto, ¿sí? Entonces, acá vamos a colocar los cargos que se requieren, ¿sí? Mire que ya este es el formato completo. Voy a ir bajando acá para mostrarles que esto, por ejemplo, mire, aquí están los gastos, ¿verdad? El cuadrito que yo le saqué a ustedes por aparte. Está también los insumos de producción que le saqué por aparte. Y está todo el tema de inversión del proyecto, ¿sí? Que son como los 3 cuadros más relevantes. Entonces, eso está incluido aquí en este formato. Este formato es muy sencillo de manejar, es muy amigable, es fácil, pero nos da una información, si lo diligenciamos bien, nos da una información supremamente importante para la estructuración del proyecto como tal desde la parte financiera. ¿Sí? Entonces, aquí en los integrantes del proyecto, lo que vamos a hacer es definir los cargos, ¿sí? Acá todavía no vamos a describir funciones ni nada de eso. Simplemente los cargos. Si aquí requiero una secretaria, ¿sí? Si requiero un gerente o administrador, ¿verdad? Si requiero, qué sé yo, un operador de maquinaria, bueno, dependiendo las características del proyecto, ¿verdad? Si necesito un docente de lenguaje, ¿sí? Si necesito, qué sé yo, una enfermera, un enfermero, enfermera, etcétera, ¿sí? Únicamente los cargos los voy a describir aquí, ¿sí? Únicamente voy a describir los cargos, perdón, voy a mencionar los cargos. Por acá, en este otro cuadrito, me preguntan si qué tipo de producción es. ¿Sí? Una preguntita. Profe, aquí donde usted menciona lo de los cargos, o sea, son los que van a estar, digamos que, o sea, que no van a ser ocasionales. Sí, únicamente los que no van a ser ocasionales, porque los que van a ser ocasionales, por ejemplo, como un contador, y eso los metemos por otros rubros. Listo, o sea, los que van a ser los directos. Acá serían los integrantes directos del proyecto. ¿Sí?
Los que son indirectos o de línea staff, eso ya los metemos por otro rubro. ¿Listo? Listo, pues. Ok. Bueno, entonces acá el tipo de producción primario extractiva, si es del sector servicios, de agroindustrial, si es del sector comercio, bueno, ya eso depende, otro y cuál, entonces nosotros aquí lo seleccionamos. El sector en el cual se ubica su proyecto, comercio y servicio, agropecuario, industrial, si no está, lo colocamos, ¿sí? Vea, Profe, acá, sí. acá donde se va a colocar en la producción primaria, en la producción el tipo de servicio, por ejemplo, si es comercio y también servicio, se pueden las dos, se puede Sí, las colocar las marca dos. las dos, claro, marcar los dos, no hay problema. Listo. Bueno, acá en este otro cuadro. Yo me perdí, yo me Sí, perdí, qué cuenta. pena. ¿Qué es lo que vamos a poner en lo que acabo de decir? No, apenas seleccionarlo. Seleccionar A qué tipo. seleccionar de qué trata la actividad. Ajá, sí, la actividad como tal, si es del sector servicios, si es del sector agroindustrial, si es del sector comercio, si es del sector agropecuario, bueno, agrícola, entonces ya se coloca acá, ¿sí? Apenas es seleccionar. Bueno, en Profe, el otro cuadro, una pregunta y que disculpe que lo interrumpa. Pero no se entonces, preocupe. arriba, aquí después de los integrantes del proyecto, aparece producción, ¿cierto? Pues ahí aparece así, producción primaria extractiva, servicio, agroindustria, comercio, otros cual. Pero abajo de eso aparece 3, sector en el cual se ubica su proyecto y casi que se repite lo mismo de arriba, ¿no? Lo que pasa es que aquí es producción y va a 2 puntos. Si es primaria o extractiva, ¿sí? Entonces acá es el sector como tal, ¿sí? Es el sector, sí, prácticamente es lo mismo, prácticamente es lo mismo. Ok, bueno señor, muchas gracias. Sí, prácticamente es lo mismo, tiene razón. Bueno, acá en este otro cuadro, ¿en qué consiste la idea de proyecto? Recuerden que ya eso lo hicimos, ¿sí? Ya eso está por allá por el árbol del problema, en la descripción está esto. Entonces lo colocamos aquí muy brevemente, ¿verdad? ¿De qué se trata el proyecto? En la introducción también está eso, la primera parte. Entonces aquí podemos colocar esa primera partecita, la fase introductoria de qué trata, en qué consiste la idea o proyecto. El otro es la ubicación estratégica. Entonces aquí debemos describir el porqué de la ubicación estratégica, ¿sí? O sea, por si yo voy a ubicarme en el barrio, en el centro, ¿por qué por qué me voy a ubicar en el centro? ¿Sí? O sea, yo debo de determinar o conocer esos motivos, ¿sí? O razones por las cuales me voy a ubicar en esos sectores, ¿sí? Recuerden que la ubicación estratégica, lo ideal es que se haga el análisis cartográfico, ¿verdad? O sea, por qué me voy a colocar ahí? Recuerden que cuando nosotros estamos buscando un sitio para ubicarnos, ubicar un proyecto o una idea de negocio como tal, nosotros debemos hacer ese análisis, ¿sí? ¿Cuáles son las ventajas competitivas que yo tengo de ubicarme en tales y tales sectores? Sí, quizás de pronto yo eso lo puedo trabajar desde mi casa, pero quizás de pronto no sea tan competitivo, porque puede que sea un negocio más que sea demostrar, pero yo lo puedo tener desde mi casa, pero yo voy a trabajarle fuertemente a todo el tema de redes sociales. Entonces, se debe de explicar el por qué, ¿sí? La ubicación del proyecto y se debe de generar como esas ventajas o describir esas ventajas competitivas y comparativas que tendría ese proyecto en esa ubicación, ¿sí? Entonces, aquí sí debemos de describir muy bien por qué yo seleccionar ese lugar, ese sitio, para que el proyecto, para la puesta en marcha del proyecto como tal. Acá
Bueno, aquí ya el barrio, vereda, ciudad, etcétera. Esto es como más cosas muy puntuales. Bueno, aquí, vean, aquí como tal, en las labores en el desarrollo del proyecto, nosotros vamos a traer, no vamos a colocar nombre del trabajador todavía, ¿no? Porque no sabemos. ¿Qué vamos a colocar? Los cargos, ¿sí? Aquí vamos a colocar, en vez de nombre del trabajador, vamos a traernos los cargos que ya coloqué allá arriba, ¿sí? Pero aquí sí voy a colocarle el rol o las actividades que va a hacer cada uno de ellos. Por ejemplo, administrador. Voy a colocar el administrador. Entonces, ¿cuáles son las funciones del administrador? Entonces, gestión organizacional o apoyar más bien. Vamos a las actividades. Apoyar en los procesos de gestión organizacional del proyecto. ¿Qué más? Velar por las actividades en materia de estado de cuenta, qué sé yo, estado de cuentas, proceso de compras. Bueno, ahí ya cada quien, de acuerdo a las características de cada uno de los proyectos y los cargos que va a tener, pues aquí sí ya define, ¿sí? Ya se define cuáles van a ser esos roles y actividades o funciones que va a determinar, que va a cumplir ese tipo de personas, ¿sí? O ese tipo de cargos, ¿sí? Ese tipo de cargos. Acá también, pues en el rol y las actividades, ¿sí? Yo tengo una duda. Por ejemplo, en mi caso, digamos, yo sería la que, como no va a ser un negocio pues grande, yo sería pues como la única persona en el negocio. Sería administradora de bueno y todo. ¿Yo cómo me pondría ahí? No, O sea, ahí lo la que tienes función que de hacer, yo sé, sí, dígame. ahí lo que tú tienes que hacer, independientemente de que tú vas a hacer de todito, ahí, sí o no, vas a hacer de todo, pero tú no te vas a quedar ahí únicamente. El proyecto o el proceso como tal tiende a crecer, ¿sí? Entonces, describes los cargos, no importa, describes los cargos, ¿sí? Si tú necesitas un administrador, si necesitas, qué sé yo, un operario X, ahí colocas el operario, así lo vayas a hacer tú, ¿sí? Pero en la descripción de las funciones o de los roles como tal, sí los debes de describir, porque llegado el caso, tu proceso, tu proyecto empieza a crecer o que quien quita te presente a una convocatoria y te den los recursos, entonces tú vas a requerir ese tipo de apoyo dentro del proceso operativo del negocio o de la idea como tal. Entonces no importa que tú inicialmente estés haciendo todo, vas a ser de gerente, vas a ser de secretaria, vas a ser de oficios varios, no importa. Sí, no importa, pero acá se deben de definir los roles. ¿Listo? Ah, ok, profe. Gracias. Ok. Bueno, entonces les estaba contando que inclusive acá en los cargos yo puedo poner administrador y aquí le puedo poner administrador, la profesión, administrador. Yo no quiero un administrador de empresa, sino un administrador financiero. ¿Sí? Con experiencia qué sé yo, en empresas, en empresas de tecnología, ¿sí? De tecnología. Entonces yo quiero a una persona que sea un administrador financiero y que haya trabajado en todo este tema de empresas de tecnología, ¿sí? Entonces así podemos empezar a hacer los cargos como tal, ¿sí? Y de aquí, pues lógicamente nos va a salir el organigrama, ¿sí? O ese orden jerárquico que nosotros vamos a querer. Entonces, mire que ahí ya le vamos dando como sentido a la parte, en este caso, como a la parte contractual del proceso.
llegado el caso de que el proyecto empiece a ejecutarse, ya yo tengo la fase empresarial, lo que yo les decía en algún momento, todo este tema empresarial o de apoyo organizacional, ya yo lo tengo definido. Acá, en este punto, vamos a enunciar cronológicamente las principales actividades que se van a desarrollar. Si es una prestación del servicio, cómo se va a prestar ese servicio, si es una venta, si es la venta de pronto de algún tipo de producto, cómo va a ser ese proceso, ¿sí? La venta. Entonces vamos a realizar una descripción muy breve, estilo flujograma de proceso, o sea, actividades que sean secuenciales, ¿sí? Los vamos a enunciar en esta parte, ¿sí? Vamos a enunciarla en esta parte, cuáles son como las actividades principales de cada uno. Por ejemplo, vamos a suponer que el proceso sea compra y venta de zapatos, ¿sí? De zapatos. Entonces, un proceso principal, contacto, en este caso sería proceso principal, contacto con proveedores, ¿sí? Con proveedores sería. Entonces ya después, qué sé yo, negociación, ¿sí? Otro proceso sería la variedad, los tipos de, sí, variedad de productos. Entonces, comercialización, no, todavía no es comercialización, negociación. Entonces, compra de productos, de acuerdo a variedad, qué sé yo, talla, si es para hombre o para mujer, etcétera, ¿sí? Ahora sí, después que los compré, viene todo el tema de publicidad, mercadeo del producto. Ahora sí viene el proceso de venta. Un proceso de venta puede ser un postventa y garantía, ¿sí? Eso sería ya como el proceso de compra y venta de zapatos. Primero contacto a los proveedores, hago el proceso de negociación, compra de productos de acuerdo a la variedad, talla, colores, qué sé yo. Después lo publico, empiezo a hacer todo el tema de mercadeo de esos productos. Ahora sí viene el proceso de venta, ya cuando tengo los clientes, en un proceso de postventa y garantía, algo así, ¿sí? Algo como muy específico para determinar cómo es la ruta o cómo va a ser esa línea en este caso de proceso, ¿sí? De proceso de mi producto o servicio. Ahora viene la proyección de las ventas, ¿sí? Ahorita, después que ustedes tengan lleno todo eso, ya les explico este cuadrito. Este cuadrito es el que nos va a generar, ¿sí? Nos va a generar todo lo relacionado con la parte de las características, si es viable o no el proyecto, ¿sí? O nos va a generar algo que se llama utilidades, ¿sí? Si esto acá está negativo, pues lógicamente es porque no nos está dando. Entonces, este cuadrito ya yo se los explico la próxima clase, cuando ya ustedes tengan todo esto diligenciado. Este cuadro se llena solo, ¿sí? Este cuadro se llena solo. Lo que ya ustedes hicieron en total de gastos, la idea es que lo diligencien acá, copien y peguen la información aquí. Mire que es el mismo cuadrito que ya yo les expliqué, al igual que este, ¿sí? Al igual que este, que es la parte de los insumos de producción. Y este cuadro aquí se llena solo también, que eso tiene una fórmula, me va a generar unas utilidades. Y este otro cuadro, que es la inversión del proyecto, que es el que yo les mostré, maquinaria, equipos, todo el tema de muebles y enseres. Entonces, para que ustedes copien y peguen la información acá. Entonces, lo ideal, que ustedes vayan cacharreando este formato, ¿sí? Vayan cacharreándolo, diligencien toda la información, excepto este cuadro, que ya lo que tengamos lo demás listo, bien organizadito,
ya yo les digo qué es lo que vamos a hacer acá, ¿sí? En este cuadro, de entrada les digo que aquí es que nos va a generar el costo por unidad, que es lo que yo más requiero, ¿sí? O necesito conocer para todos los beneficios y todos los procesos que yo vaya a empezar a realizar de ahí en adelante, ¿sí? Entonces, frente a eso, la idea es que diligencien ese cuadrito, ese formato lo empecemos a revisar, ¿sí? A revisar bien. Cualquier duda, cualquier inquietud que tengan con respecto al formato, pues lógicamente me preguntan y lo vamos a ir tratar de diligenciar. La ideal, ¿cuál es? Que el día jueves, todos los que estamos acá y los demás compañeros que no se pudieron conectar, traigan diligenciado ese cuadro, ese formato, en su gran mayoría, excepto ese cuadrito que les estoy mostrando, ¿sí? Para hacer el ejercicio entre todos y que cada uno, pues lógicamente vaya dando todo lo relacionado de acuerdo a las características de cada proyecto, de cada uno de los proyectos, y vayamos mirando enseguida la viabilidad, ¿sí? Financiera, en este caso, del proyecto. ¿Listo? Pregunta, Ok. muchachos. Profe, yo tengo una pregunta. Revisando el cuadro ya que usted está terminando al final, yo me volví otra vez acá al inicio. Nosotros debemos de llenar esa parte donde dice regional, centro. Esta parte de acá arriba. No. Sí, Esto esa- principal. No. y la Eso no. Eso información es como del información. proyecto, sí. Iniciamos desde De ahí donde... pronto, sí, pero con información como muy básica. Aquí en el nombre del proyecto, ¿sí? El nombre del proyecto. Esta información como muy básica. Esta información es como esta es una plantilla que se utiliza para presentar de pronto la fase financiera del proyecto, entonces por eso es que pide todo eso. Pero si no queremos diligenciar esto, esta parte de aquí no hay problema. ¿Sí? Esta información básica no hay problema. Listo. Bueno, ok, sí, señor. Gracias. Listo. Bueno, muchachos, ¿qué otra pregunta tienen? Profe, otra pregunta. Acá en el punto quinto, donde dice proyección de ventas, que usted dice que ese queda para explicarse en la próxima clase. Yo tengo una duda ahí. Yo sé que usted lo va a explicar en la próxima clase, pero quiero aclarar una duda ahí. Acá en Claro. el producto y servicio, si yo voy a ofrecer voy a ofrecer producto y voy a ofrecer un servicio, entonces se tiene que colocar individualizado cada uno de los servicios que se van a prestar. Claro que sí. Se colocan individualizados. Claro que sí. Ahí no importa, ahí le podemos insertar más columnas, más filas, perdón, más filas y Sí. ahí se colocan individualizados. Sí. Ok, gracias. Listo. Bueno, muchachos, no sé qué otra duda o inquietud tengan al respecto. Profe, en el cuadro anterior que vimos primero, donde están los insumos de producción, que es la segunda pestañita, como el proyecto que yo voy a realizar está basado en una papelería, ahí tengo que poner todos esos insumos de la papelería. Coloquemos unos básicos, unos principales. Sí, Ok, los básicos. sí, porque son muchos, o sea, yo me puse Son a pensar y muchos. son muchos, entonces lo como más básico y los demás no, ¿cierto? Exacto, coloca los más básicos y ya después ahí miramos, ya yo te digo cómo vamos a ir colocando los demás. Pero aquí coloquemos únicamente los básicos. ¿Listo? Ok, sí, señor, gracias. Listo. Bueno, muchachos, entonces no, la idea es que revisen bien, terminemos como de diligenciar este cuadrito, que
pues todo lo que hemos hecho es relevante para el proceso, ¿verdad? Pero esta parte es fundamental, ¿sí? Es fundamental porque es la parte financiera. Nosotros, si no tenemos viabilidad financiera, si todo el proceso financiero me da negativo, pues lógicamente ahí no vamos a tener ningún tipo de pronto de margen de utilidad, y eso es complicado para un proyecto. Entonces, a esto sí le debemos de prestar bastante atención y tratar de ser lo más real posible, y después ahí miramos, ahí vamos acomodando, que precisamente para eso se hace este plan financiero básico, para determinar la viabilidad inicial, la viabilidad financiera inicial del proyecto. ¿Listo? Listo, profe, ok. Bueno, muchachos, no, muchísimas gracias.